la hermana Nidia, es un estilo de vida el levantarnos temprano, hablar con Dios y permitirle que Él nos hable día a día, ¿no? Así, un gusto de estar con ustedes. Vi caritas que espero verlas en el cielo, si no nos encontramos en alguna iglesia en este tiempo. Amén. Pero que Dios nos fortalezca. Amén. Y todas las meditaciones que vamos teniendo, vamos escuchando por diferentes personas y por diferentes medios, son caricias de Dios, del Espíritu Santo a nuestro corazón, para que sigamos adelante, para que no aflojemos, porque estamos cerca, estamos muy cerca. Y hoy la pregunta que me tocó a mí tiene que ver un poquito con lo que planteaba el pastor Nazar, que en realidad escuché la última parte de él, ese día que comenzó, el 2 de agosto, y había una palabra, él decía, examínate, es decir, que nos examinemos. Y eso es lo que, la invitación de Dios para Isaías. Así que vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y eso está, esta historia, este relato está en el capítulo 6 de Isaías, y permítanme compartir lo que la inspiración dice que la experiencia de Isaías es la experiencia del pueblo de los últimos días. ¿Y quiénes son los de los últimos días? Nosotros, hermanos, nosotros. Entonces, la experiencia de Isaías nos tiene que motivar a aprender y a aceptar los desafíos que Dios nos hace en este tiempo. Entonces, comienza la historia en el capítulo 6, él ve a Dios sentado en su trono. ¿Y por qué la inspiración dice esto? Porque esa experiencia se repite en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19. Así como Isaías vio al Señor sentado en su trono, así el pueblo adventista del séptimo día, por fe, tenemos que ver al Señor sentado en el trono y la obra que está haciendo en el santuario ya nosotros la conocemos. Así que fíjense ustedes, cuando en el capítulo del 1 al 4 y en el 5, cuando él se da cuenta, Isaías dice, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué dice esto? Porque si ustedes leen el capítulo 1 en adelante, Isaías tiene un mensaje fuerte para un pueblo apóstata. Por supuesto, parte de Dios. Y él usa palabras ásperas, por así decirlo. Pero cuando ahora ve la santidad de Dios en su trono, dice lo que deberíamos decir nosotros también, cada día, cada instante, cada momento. Ay de mí que soy muerto. Palabras que repite el apóstol Pablo cuando dice en una de las cartas, en Romanos 7:24, dice, ay de mí, no, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Y como Isaías
como Pablo y como nosotros, ahí está nuestro intercesor ministrando su justicia, ministrando su fidelidad, ministrando su obediencia a nuestro favor. Ese que libró a Isaías y que libró a Pablo, nos libra a mí y a vos en este día y nos va a seguir librando hasta que nos encontremos definitivamente con Él. Amén. Así que, mis hermanos, ahí Él dice, ay de mí que soy muerto. Pero, en el versículo 6 en adelante dice que vio un ángel, un serafín, volando, que tenía un carbón encendido, tomado del altar, y esto es interesante, tomado del altar de Dios. Nosotros tenemos que caminar a la luz del altar de Dios. No conformarnos con altares hechos de mano de hombres o pensamientos de hombres. Tiene que ser ese fuego sagrado. Hay algunas experiencias en la Biblia que no la vamos a mencionar, pero ustedes conocen que cuando aquellos que quisieron presentar fuego extraño, Dios no aceptó. Pero ese dice que en el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué buena noticia para Isaías, qué buena noticia para nosotros, mis queridos hermanos, que quiere limpiarnos del pecado, limpiarnos de la culpabilidad que muchas veces no nos deja avanzar, porque aún muchas veces no entendemos lo que significa el perdón. Así que después de eso, también me recuerda la historia de un hombre que estudiamos en estos días de la escuela sabática, cuando David, también enfrentado con su pecado, dijo lo que nosotros también necesitamos en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Impresionante. David se da cuenta que por ser pecador necesita que Dios le cambie el corazón. Y entonces en los versículos más adelante, en el 11, dice que no quites el Santo Espíritu. Mañana tras mañana, momento tras momento, nosotros necesitamos repetir esas palabras. Señor, no quites tu Santo Espíritu, porque es el aliento que nosotros tenemos para que nos guíe en el camino que nos resta. Y entonces le dice, cuando le cambia el corazón, cuando le da la bendición, la unción del Espíritu, le dice en el 12, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Y es lo que va a pasar con Isaías, y es lo que va a pasar también con David. Fíjense lo que dice el 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces viene la pregunta que le hace a Isaías. Le dice en el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame.
Después de la obra del Espíritu Santo, estos hombres de Dios, como dice Pablo, que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza, debemos prestar atención y examinarnos día a día por dónde vamos caminando, qué es lo que estamos haciendo, qué hablamos. Porque como Isaías fue duro con los primeros mensajes y ahora se da cuenta cuando ve al Señor la enorme pecaminosidad en la que él estaba inmerso y pide esas bendiciones como lo hizo David. Y entonces, una vez limpio, le dice ahora, Señor, estoy en condiciones para ir. Y aquí la palabra de Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y aquí tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, que Dios está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso un adventista del séptimo día tiene que tener fresco en la mente que cuando nombra a Jesús se está refiriendo a la deidad. Cuando nombra al Espíritu Santo está nombrando la deidad. Estamos haciendo referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso tenemos que tener presente. Esas son armas poderosas que Dios dejó. Y entonces Él le dice, heme aquí. Y hay un mensaje duro que Dios le da a Isaías. Dice, mira, yo te voy a dar un mensaje y es duro. Eso le va a endurecer el corazón. No te van a escuchar, no te van a oír. Y esta experiencia también la tuvo el profeta Jeremías. Cuando siente su llamado, Dios le dice, mira, no digas que no puedo hablar, porque muchos de nosotros decimos, no puedo ir porque no sé hablar o no sé qué decir. Y aquí si pedimos con fe, Él dice que va a limpiar los labios, como hizo con Jeremías también. Dice, mira, toqué tu boca y he puesto mi palabra en tu boca, le dice a Jeremías. A Ezequiel le dice, abre tu boca y yo te llenaré de lo que tenés que comer y de lo que tenés que decir. Por eso es bueno continuar teniendo comunión en las primeras horas con Dios, porque son las horas donde nuestra mente está fresca, calmada, no hay ruidos extraños. Generalmente los vecinos que nos complican la vida durante el día están durmiendo o están trabajando, así que es bueno tener las primeras horas para el Señor. Y ahí hay una experiencia que alguien también dijo, y eso está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Hay alguien que también dijo, heme aquí. Y ese es ¿se acuerdan la experiencia en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles? Jesús se encuentra con Pablo, con Saulo en realidad, y le dice, mira, ¿por qué me persigues? Saulo iba por un camino y Jesús lo busca en el camino que va. Saulo está en un camino equivocado y Jesús lo quiere encaminar en la verdad salvífica de la gracia poderosa de Dios. Y entonces, por razones de tiempo, vamos a ir al versículo 10, cuando dice Ananías, le dice a quién tiene que ir a ver, y Ananías dice, heme aquí, yo estoy. Y entonces Dios le dice, levántate y anda y ve a este hombre. Entonces él queda ciego,
¿Recuerdan? Ananías no quería ir, pero el versículo 15, Dios le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Es decir, el nombre de Dios es su carácter, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, muchas veces nosotros queremos elegir a quién llevarle el mensaje, pero nosotros, Dios ya eligió, ya escogió a aquellos que son para su reino. Entonces, hay muchos que están esperando que alguien vaya a llevarle o a compartir la luz que nosotros tenemos. Y la experiencia de Pablo, fíjense ustedes, inmediatamente él dice, claro, ustedes me van a decir, Pedro no dice eso la versión, pero dice en el capítulo 9 y el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. A ese que estaba persiguiendo, ahora está predicando. Él también dijo literalmente, heme aquí. Y nosotros sabemos lo que Dios usó a Pablo con el poder del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:23 que Pablo, bajo el ministerio de esa iglesia católica, ¿no? El mensaje fue allí. Tengo para cerrar, dice el deseado de toda la gente, 3:53, la vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad, echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar la palabra de Dios. Y mis hermanos, en el último pasaje de Jesús, que dice, vengo pronto, en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 7, 12, el 14, pero los últimos 4 dice que nadie puede cambiar y quitar nada de la palabra de Dios. Queremos estar en el reino de los cielos, no quitemos ni agreguemos nada de la palabra de Dios. Sigamos el ejemplo de Jesús. Como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento, toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Y el Salvador declara, deseaba fijar la fe de sus seguidores en su palabra. Cuando él siempre dijo, la palabra sería fuente de poder para ellos. Y nosotros tenemos que vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que Dios nos acompañe y nos siga bendiciendo. El Señor está esperando que nosotros entreguemos la vida, como nos pongamos en las manos de Él, que Él tiene poder para limpiarnos, sanarnos, curarnos, librarnos, libertarnos, transformarnos. Él tiene poder para cambiar mi corazón, tu corazón. Él tiene poder para cambiar tu mente, mi mente. Él tiene el poder que nosotros necesitamos para predicarle a toda criatura que Él pagó el precio como por nosotros, por ellos también, y ha ganado su salvación. Oremos. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por la presencia poderosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tus hijos que estamos conectados a través de este Zoom, de estas mañanas. Somos pecadores delante de ti, que necesitamos tu gracia, tu sangre, que necesitamos de tu Espíritu. Señor,
limpia, santifica nuestros labios, santifícanos, Padre, por completo, para que podamos ser instrumentos en tus manos, llevando el mensaje. Y como lo hicieron los mensajes, lo predicaron con su vida, dice la inspiración. Señor, que esa sea nuestra experiencia, que por fe, día a día, veamos al santo de los santos en el templo y que examinemos nuestra vida para estar en su presencia. Bendice este grupo de los distritos de Bursaco y de Catán, que tú estés con nosotros, Padre, para que motivemos a otros que sigan tu ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén.